Hola, buenas noches desde México nuevamente, pues dando continuidad al proyecto o al programa de formador de instructores del programa Stop the Bleed o de control de hemorragias. En la sesión anterior vimos la A de alertamiento, B de búsqueda de la hemorragia y hoy vamos a dar inicio con la letra C de comprimir la hemorragia. Vamos a dar un breve repaso a la sesión anterior. Recordemos la letra A en el ABC de la hemorragia. Bueno, el ABC es el protocolo para la atención de la hemorragia. La letra A nos indica alerta. En la alerta nos hablaron de esta fase importante que es la protección a nosotros mismos con ese periodo de corre, escóndete y pelea. Después nos siguió el tema de seguridad, en donde, bueno, se vieron demasiados puntos, pero dentro de ellos, la seguridad propia, el equipo, pero además mis capacidades, las capacidades de respuesta, capacidad para cargar o mover a un lesionado. Después de ver mi seguridad, ahora sí, en cuanto existe la oportunidad o el área es segura o relativamente segura, voy a activar el servicio médico de emergencias o activa el servicio médico de urgencias. Posteriormente nos seguimos con la letra B, buscar la fuente del sangrado. ¿Cómo vamos a buscar la fuente del sangrado? De manera visual. Primero de manera visual, posteriormente si tenemos nuestro equipo de protección o tenemos algo que nos pueda proteger de las secreciones de la víctima, podemos hacer la búsqueda ya sea con un barrido de sangre, con esa técnica que se emplea en algunos ejércitos, o descubriendo a la víctima, quitándole la ropa que consideremos pertinente o hasta donde la ley nos permita. La hemorragia que pone en riesgo la vida, bueno, ¿qué vamos a buscar? Una hemorragia que sea la fuente del sangrado, que pueda poner en riesgo la vida. ¿Y cómo voy a sospechar que es una hemorragia que pone en riesgo la vida? Bueno, por las características de que puede ser continua, no deja de sangrar, profusa, es abundante, hay acumulamiento de sangre en la ropa, puede existir una amputación, la ropa va a estar empapada en sangre, el estado de alerta de mi víctima va a estar alterado y no existe evidencia de traumatismo cráneoencefálico. Va a existir una mancha hemática, ya sea en el piso o en donde se encuentre mi víctima. Una vez que ubico la fuente del sangrado, voy a tratar esa primera hemorragia que yo observe. Si yo ya encontré una hemorragia, no voy a buscar más. Sí, bueno, las voy a buscar posteriormente, pero tengo que darle tratamiento a la primer fuente de sangrado que yo observe. Ahora bien, entrando en materia, la letra C, compresión. ¿Qué es la compresión? ¿De dónde viene la palabra? Vamos a ver la definición. La definición de compresión es la acción y efecto de comprimir. Y este verbo se refiere a estrechar, apretar, oprimir o reducir a menor volumen. Entiéndase, tengo que ejercer esa presión, tengo que apretar el sitio que esté lesionado, tengo que oprimir para reducir ese volumen o ese espacio que está ocupando la herida, reducir el volumen sobre el sitio de la lesión, reducir el volumen de la herida, entiéndase. Eh, para la técnica de compresión, no solamente es ejercer la compresión. Bueno, vemos en la primera imagen está la compresión directa, existe un vendaje compresivo, vamos a ver algunos vendajes posteriormente compresivos o de emergencia y vendajes de alta y muy alta compresión. Existe la técnica del empaquetamiento y el empleo del torniquete. Todo ello está involucrado en la letra C, que es compresión. Las propias directrices del TC3 o del TCCC, como le conozcan en su país, para personal sanitario, que salieron o se emitieron el 15 de diciembre del 2021, nos indica en uno de sus puntos, cuando nos habla de la hemorragia masiva, bueno, de hecho, los primeros tratamientos que se brindan es en esa parte, en la hemorragia masiva. Nos habla de hemorragias compresibles o hemorragias externas. Aquí nos indica punto importante.
el torniquete puede, puede ser la primera opción, porque hay algunos, vamos a mencionarlo como es, hay algunos compañeros que intentan enseñarnos o aún hay quienes nos hacen la referencia que el torniquete es la última opción, que cuando ya no se pudo controlar la hemorragia, no. El primer error recurrente del torniquete es tenerlo y no emplearlo. Si usted cuenta con un torniquete, observó una hemorragia y esta hemorragia es compresible, es externa, es decir, puede usted colocar un empaquetamiento, un torniquete, un vendaje, puede colocar de inmediato el torniquete. No vamos a esperar a que exista más pérdida de volumen sanguíneo. Esto es, una vez que nosotros aprendamos a manejar o conozcamos el empleo del torniquete, pero aclaro ese punto, el torniquete puede ser la primera opción, no es necesario que sea la última opción o una vez que estamos perdidos. Si nosotros estamos perdidos porque no sabemos qué hacer, nuestra víctima va a dejar de ser una víctima y se va a convertir en un deceso, va a tener un desenlace fatal. Eh, Aquí las directrices también me hablan de agentes hemostáticos, como el Celox-Gauss, el Chito-Gauss, Sextat, el ITCLAM, entre otros tantos que nos hace referencia. Entonces, aquí estamos viendo un documento o bibliografía que nos adentra en esto, en el ámbito del control de hemorragias. Esta bibliografía específicamente sale, vamos, para las entidades militares, el Comité del Trauma de los Heridos en Combate. Ahora bien, ¿cómo se realiza la compresión directa sobre la herida? En esta presentación únicamente vamos a ver compresión directa, porque en una presentación posterior ya hay otros compañeros que nos van a hablar del empaquetamiento, otro compañero nos va a hablar de los agentes hemostáticos y vamos a tener una presentación también sobre empleo del torniquete, pero específicamente en la del día de hoy vamos a hablar sobre la compresión directa, solo compresión directa. Si observamos las manos en la imagen, en la fotografía, pues pudiera recordarnos que es la forma en que colocamos las manos cuando damos la reanimación cardiopulmonar. Es lo ideal. La posición de las manos e incluso la posición del cuerpo sobre la víctima del paciente o sobre nosotros mismos. Los brazos en línea recta, espalda en línea recta, que no nos vayamos a lastimar y el peso de nuestro propio cuerpo se va a dejar caer sobre el punto donde estamos haciendo compresión. Claro, sin hacer las compresiones que ejercemos cuando es la reanimación cardiopulmonar. Únicamente vamos a ejercer la compresión, vamos a mantener ahí nuestras manos protegidas. Ya hablamos de esa parte de la protección o de la parte de la seguridad. El 12 de abril, hace apenas unos cuantos días, se sucedió un hecho en donde hubo pues algún tiradores activos nuevamente. Y no solamente el 12 de abril, el día de ayer y el día de hoy nuevamente, son las 10 de la noche acá en mi país, estaba viendo noticias y ya están hablando de algún otro evento de tiradores activos. Entonces, estos hechos son recurrentes. No dejemos la oportunidad de aprender o no de aprender, de mostrar nosotros, ya nos vamos a convertir en entes capacitadores, de mostrar cómo se hacen las cosas de manera correcta. Si vemos en el joven que está en el círculo, él se está ejerciendo compresión de manera, bueno, está aplicando la compresión directa de una manera adecuada, está colocando sus manos, quizá le falte un poco de fuerza, no sabemos qué cantidad de sangre perdió, pero si recordamos el punto donde nos dice que la ropa está empapada en sangre, es un indicio de que esta persona puede perder la vida, pues consideramos que esta hemorragia es importante y tenemos que controlarla. Ahora bien, hay bibliografías muy anteriores que se siguen empleando. Vamos a dejar de emplear estas bibliografías, en donde me dice que se puede hacer presión directa en el punto de sangrado por 10 minutos. Puede ser válido el argumento, pero me habla de la elevación de la extremidad. La elevación de la extremidad no tiene no es precisa, puesto que, bueno, vamos a exponerlo de esta manera. Si usted está de pie, el corazón tiene tanta fuerza que esa fuerza va a bombear la sangre hacia la parte inferior y después la sangre va a retornar. Si yo elevo mis extremidades, el corazón sigue teniendo la fuerza para bombear la sangre hacia las partes distales de las extremidades.
Entonces, esto no tiene una referencia válida o científica. No hay, vamos, no es cualquier argumento que nos puedan dar en respecto a la elevación de la extremidad, podemos sustentarla con alguna referencia bibliográfica en donde no existe, precisamente no existe alguna evidencia que me diga que esto que puede servir. Hay bibliografías, pero ¿de qué año son? ¿Sí? ¿De qué años son? Vayámonos a los últimos estudios. Los estudios más actuales me dicen, estás perdiendo tiempo, no es efectivo, mejor enfócate al resto de lesiones que pudiera tener, porque recordemos que si hay una herida, si hay orificio de entrada, puede haber orificio de salida. Entonces la compresión vamos a ejercerla por todos los recursos que tengamos. De momento solamente compresión directa. Digo, de momento estamos tratando solamente con presión directa, pero vamos a aprender posteriormente a ejercer los vendajes de emergencia, vendajes de alta compresión, bueno, vendajes de muy alta compresión, empaquetamiento de la herida y empleo del torniquete para que esto nos brinde la capacidad de buscar más lesiones. Quiero mostrar un video con el permiso de la persona que lo realizó en su momento. En las charlas que hemos dado vía web, para algunos no es válido el conocimiento que se entrega por este medio, pero vamos, hay lugares a donde no llega esta charla, entonces de alguna manera tenemos que hacerla llegar y buscar el generar agentes que la repliquen. Pero bien, como parte de la evidencia que se pide a estas personas que toman la charla vía web, es que nos hagan llegar un video con los recursos que tengan a su alcance para exponernos alguno de esos puntos. Quiero presentarles el siguiente video, cómo se ejerce la compresión directa. Importante el punto que nos recalca Génesis. ¿Hasta qué momento debo dejar de ejercer la compresión directa? Si ya alerté al servicio médico de emergencias, hasta que llegue este servicio. Si yo retiro mis manos, la víctima puede seguir perdiendo ese volumen de sangre importante. Eh, Esto es por lo que respecta al punto en la letra C, a la compresión directa. Entonces, alertamos al servicio médico de emergencias, busco la fuente del sangrado. Una vez que la busco o una vez que la identifico, la primera hemorragia que yo encuentre es la que voy a controlar. Recordemos que hay sitios que no son compresibles y no son rellenables o empaquetables, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Lo que sí es importante es que yo no voy a retirar la compresión a menos que tenga un recurso más avanzado para el control de la hemorragia. Pues bueno, amigos, nos seguimos viendo en el próximo video, nos seguimos escribiendo en el grupo. Muchas gracias, seguimos a sus órdenes desde México.